Buen día, mis hermanos, paz del Señor, ¿cómo están? Amén. Qué gusto verlos en la casa de Dios. Qué hermoso es estar juntos compartiendo lo más importante, que es la palabra de nuestro Salvador. Estamos en una serie, hermanos, que hemos comenzado este mes de septiembre y que hoy vamos a concluir, denominada la autoridad de la palabra. Y hemos estado hablando todo este tiempo, mis hermanos, acerca de esta verdad, que no existe nada más importante que la palabra del Señor. Y no existe nada más, hermanos, cierto y verdadero que la palabra de Dios. Por ello, en esta mañana vamos a aprovechar también el momento para saludar a todos nuestros amigos y a todas las familias que nos siguen semana tras semana, incluso hasta de otros países se conectan para estar junto a nosotros y compartir cada domingo la palabra del Señor. Simplemente nos pueden buscar como La Pente Sucre y en nuestro canal de YouTube pueden suscribirse, darle siempre un me gusta y recuerden también que ustedes pueden activar la campanita, dice, para que siempre le lleguen las notificaciones semana tras semana. Bienvenidos, paz del Señor, digan un fuerte amén. Vamos a compartir esta mañana un tema muy importante acerca de la autoridad de la palabra, pero el tema para este día es la palabra que transforma. Y quiero que me acompañen por favor al profeta Isaías. Vamos a comenzar allí en el capítulo número 55, mis hermanos. Vamos a escuchar la voz de Dios en un tiempo de bastante oscuridad. Hermanos, Dios siempre ha hablado. Digan fuerte amén. Dios siempre ha hablado. O sea, la humanidad no puede decir que Dios no haya hablado. Y los hombres no pueden, hermanos, quejarse. Tampoco pueden los hombres decir que Dios no haya hecho, hermanos, su parte en sus vidas, porque no es así. Siempre Dios habló, siempre el Señor ha hablado. Lo que pasa es que el hombre es tardo para oír. No le gusta escuchar ciertas cosas. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú escuchas la voz del Señor, tú vas a tomar las mejores decisiones en la vida. Cuando tú sabes escuchar lo que Dios dice en su palabra, vas a saber decidir. Porque muchas veces decidimos por razones emocionales, podemos decidir por un enojo, podemos decidir porque simplemente estoy muy contento o estoy en un éxtasis emocional y tomo decisiones. Tienes que aprender a decidir en base a lo que Dios dice para ti. Porque está establecido que el Señor ya tiene un plan para nuestras vidas. Entonces tú debes encontrar ese plan. Tú debes conectarte con la voluntad y el plan de Dios para que te vaya bien. Porque si tú te conectas, tú encuentras la voluntad del Señor, el Señor va a hacer todo y más de lo que tú has pensado jamás. Miren, quiero hablarles en esta mañana de la palabra que transforma y por favor presten atención. Isaías 55, vamos todos, versículos 10 y 11. Cuando usted haya encontrado, dice un fuerte amén. Isaías 55, versos 10 y 11. Escuchen, hermanos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuchen esto. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que, ¿qué dice? Para que la envíe. Mire, Dios ha establecido algo, Dios ha hablado. Y siempre Dios habló, hermano, con un objetivo bien claro: transformar. Dios siempre habló con un objetivo: sanar. Cuando Dios habló, hizo, hermano, esto con la intención de guiar al ser humano. Siempre Dios ha hablado para que nuestros pasos como seres humanos sean los correctos. Nunca Dios ha hablado por hablar. Porque charlatanes hay millones. Charlatanes y charlatanas que dicen cosas y no cumplen. Hay gente que se compromete con su palabra,
pero al final no cumple. Hay gente que hace grandes y maravillosas promesas, pero llegado el momento se excusan o se corren. Y hay todavía quienes prometen algo y después se niegan y dicen: ¿cuándo yo dije eso? No, yo estaba mal, no me acuerdo, dice. Hay también eso. Pero cuando se trata del Señor, hermanos, lo que Él habla, lo que Él ha dicho, es con un propósito, hermano. Y ese propósito no va a cambiar. O sea, Dios ha dicho algo y va a cumplir. O sea, Dios no falla. Dios no olvida lo que dijo. Y tampoco Dios, hermano, va a asumir la posición de negarse o arrepentirse y decir: no, es que en ese momento yo estaba muy estresado, estaba muy, mentalizado en los asuntos del mundo y por eso dije cualquier cosa. Eso no va a suceder con Dios. Dice primero, hermano, que como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y obviamente eso sucede y no vuelve. O sea, es algo que bendice, es algo que cae y se va, hermanos amados, a producir algo. Mire, la lluvia y la nieve, dice que, hermanos amados, riega la tierra y hace que la tierra produzca, germine, que la tierra sea rica por causa de la nieve que después se derrite y por causa de la lluvia. La tierra, hermano, recibe pues lo que necesita para producir. O sea, todo lo que haya sido regado, donde haya caído lluvia, siempre, hermano, producirá vegetación. Por eso es que Dios, en su inmensa sabiduría, hizo que nosotros los seres humanos tengamos fechas para sembrar, tengamos temporadas para sembrar la tierra. ¿Y qué hace? Dice, hermano, el que siembra espera con ansia la lluvia de Dios. Y Dios no ha fallado, Dios siempre ha enviado lluvia. Y esa lluvia ha hecho, hermano, que esa siembra produzca, que esa siembra llegue al objetivo, hermano, y el ser humano pueda recoger el fruto de su trabajo. Eso es lo que Dios utiliza como ejemplo para que nosotros veamos ya la profundidad espiritual de todo. Miren, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Quiere decir que cuando Dios dice algo o cuando Dios dijo algo, las cosas fueron y las cosas funcionan. Cuando Dios habló, hermano, lo hizo con un objetivo de que las cosas sean prósperas, de que el camino del hombre sea bendecido, de que Dios sea exaltado, porque Dios, hermano, ha pensado en esto y envió su palabra y no volvió a él vacía. Es decir, que algo produjo en el mundo, algo sucedió en el mundo luego de que Dios habló. Porque fíjense que Dios creó las cosas de la nada. Dijo Dios: sea, hermano, el día, sea la noche, sea el universo. Dios creó todas las cosas y todo fue hecho por su poder. Cuando Dios creó las cosas, el hombre no existía todavía. Fíjese que cuando Dios hizo este universo y establece la tierra como la morada de los humanos, todavía no existíamos. Y Dios hizo perfecto todo. O sea, Él hizo una habitación, Él hizo un lugar, un medio ambiente adecuado para nosotros. ¿Quién diría, hermanos, que Dios pensó en la temperatura corporal del ser humano? ¿Quién diría que Dios establece 4 estaciones en 12 meses para que el ser humano, hermano, disfrute de estas temporadas? ¿Quién diría que Dios acondicionaría el mundo para que él pueda vivir y tenga todo lo necesario para subsistir? ¿Quién diría, hermano? Antes que el hombre fuese, Dios creó todo esto. Hizo el día, hizo la noche. El Señor, hermano, creó todo a la perfección de su sabiduría, y al 6º día recién Dios coloca al ser humano en ese lugar. De tal forma que cuando Adán, hermano, despertó, él encontró condiciones, hermanos, maravillosas. Él encontró un ambiente para habitar, coexistir y disfrutar. Hermanos, Adán tenía absolutamente todo y no necesitaba de nada.
Pero antes que Adán descubriera esto, Dios hizo las cosas con el poder de su palabra. Digan fuerte amén. Lo que yo entiendo por la Biblia es que Dios desde el principio ha pensado en el bienestar del hombre. Desde el principio. Antes que el hombre fuera, ya Dios pensó en su bienestar. Ya Dios fue bueno. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos comparten esa idea de que Dios fue bueno? Porque antes que el hombre existiera, ya Dios había pensado en las condiciones para que disfrutemos y vivamos. ¿Cree usted que Dios ha cambiado? ¿Piensa usted que Dios se ha olvidado de su palabra? ¿Cree usted que Dios ha abandonado el objetivo inicial de todo? Que el ser humano viva bien, que el ser humano tenga las condiciones, que el ser humano disfrute de su creador y que el ser humano tenga todo lo necesario para la vida. ¿Piensa usted que Dios ha olvidado eso? ¿Piensa usted que Dios se hace a loco hoy en día y dice, no, las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, la situación es cada vez más difícil? ¿Usted piensa que Dios ha cambiado? Las condiciones pudieron haber cambiado. El clima pudo haber cambiado. El mundo pudo haber cambiado. Incluso las sociedades pudieron cambiar, pero la palabra de Dios no cambia. Sigue siendo la misma para ti y para mí. Atención, hermanos. Ninguna otra cosa ha hecho tanto bien y ha producido tal beneficio como la palabra de Dios. Ninguna otra cosa. No hay nada en este mundo que le haya hecho tanto bien al ser humano. No hay otra cosa más maravillosa que la palabra de Dios, que haya traído tanta bendición al ser humano, que por eso se debe predicar. Hermanos, si hay algo que nos ha traído sanidad, es la palabra de Dios. Sin importar nuestro contexto pasado, sin importar lo que hayamos hecho o de dónde hayamos salido, no hay nada más, hermano, maravilloso que se haya cumplido en nosotros como la transformación por medio de la palabra. Es decir, que Dios ha establecido su palabra para que el ser humano se beneficie. Y traigo en este momento, hermano, a la memoria y a ustedes les digo que Dios le dijo algo a Josué. ¿Se acuerdan de Josué? El servidor de Moisés, que después llegó a ser el caudillo y el líder de Israel. ¿Qué le dijo Dios? Solamente no te olvides de guardar mi palabra. Y le dice más, para que te vaya bien y seas prosperado en todas las cosas. No te olvides de este libro. Ya Moisés había escrito bastantes libros, ya había una literatura en manos de él. Y Dios le dice, no te olvides de esta palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué cosa? Te saldrá, ¿qué? Bien. Fíjense que Dios ya ha establecido y es a través de su palabra. Por eso el ser humano solo necesita la palabra de Dios. Por eso es que los hombres solo deben escuchar la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios la respuesta para su vida. Yo quiero decirte algo en este día antes que tomes malas decisiones. Primero, que Dios ya ha pensado en ti desde antes que tú nacieras. Recuerda esto. Antes que el hombre fuese, ya Dios había creado las condiciones. Antes que tú nacieras, ya Dios había pensado en ti. Antes que tú fueses, ya Dios había establecido una voluntad para tu vida. Por eso tienes que saber que Dios está en control. Dígale al hermano que está a su lado, Dios está en control de tu vida. Dígale, por favor. Dígale usted ahora gracias. Necesitaba escuchar eso. Gracias. Los resultados, hermanos, de la palabra, estamos hablando de este libro. Los resultados son tan amplios y la bendición que acumula el ser humano no tienen comparación con ninguna otra forma de prosperidad espiritual. Yo, hermano, me pongo a pensar en esto y digo, ¿qué hubiera sido de mi vida sin el Señor? A ver, antes de que yo viniera a Cristo, tenía otros planes. Quizás tenía otro destino. En aquellos años yo no conocía al Señor.
no sabía de Dios, no conocía su palabra, no entendía, no tenía el discernimiento para saber que Dios es un Dios de vida, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de planes y propósitos. No lo sabía, nadie me lo había dicho antes. Y digo, ¿qué hubiera sido de mí si es que el Señor no me hubiese encontrado, no me hubiese cautivado y no me hubiese sacado de esa vida de oscuridad en la que estuve por tantos años? ¿Qué hubiera sido de mí, hermano, si no hubiera conocido al Señor Jesucristo y a su palabra? ¿Dónde estuviese hoy? ¿Qué sería de mi vida, hermano? Quizás estuviese en algún rincón de la vida, en algún rincón de este mundo, sin saber qué hacer, frustrado, destrozado, hermano, destruido por el pecado, por la soledad, por la angustia. ¿Qué hubiera sido de mí sin Cristo? Estoy tomando mi ejemplo. ¿Qué hubiera sido de mí, hermano, si el Señor no me hubiese llamado a Él, si no se hubiese revelado a mí? ¿Dónde estuviese hoy? Y realmente, hermano, les soy sincero, si yo hubiese sido algo en el mundo, si yo hubiese hecho algo en el mundo, estoy hablando fuera de Dios, creo que sería la persona más frustrada y triste. Porque yo, hermano, no he encontrado otra satisfacción más maravillosa que estar en Cristo. Que el Señor me haya llamado a Él, que me haya hecho su siervo, que me haya puesto en el lugar que me puso. Hermano, nada sería comparado a esto. Seguramente podría haber sido un funcionario, quizás un profesional, quizás, hermano, un artesano. No sé qué sería de mí si el Señor no me hubiese escogido. Seguramente sería, hermano, una persona triste, haciendo algo que no quiero, que no me gusta, que no me llena, porque solamente en Cristo encontré sentido para la vida. Solo en Cristo. No me veo haciendo otra cosa. No me veo desarrollándome en otra cosa que no sea esto, porque para esto nací. ¿Sabían eso? Para esto nací. Para esto Dios me dio la vida. Y eso lo descubrí cuando vine a Cristo. No nací para otra cosa, hermano. Ahora usted dirá, pero pastor, yo soy un médico. Es que Dios te dio eso. Pero pastor, yo soy un maestro del área rural o del área urbana. Para eso naciste. Y tú debes disfrutar y debes hacer las cosas con alegría, con gozo, porque es Dios quien te ha concedido lo que eres. Entonces ahí empieza todo. Si Dios me ha dado lo que tengo, es por algo. Si Dios me ha hecho lo que soy, es por algo. Dígale a la persona que está junto a usted: Dios te hizo tal cual por algo. Dígale: Dios te hizo, Dios te creó a ti así por algo. Hay mucha gente profesional acá, y es Dios quien permite eso. Y en su infinita sabiduría ya Dios pensó en eso para ti. Pero ahora está la clave en todo esto, que dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. O sea, algo va a producir Dios en ti si confías en Él. Si tú esperas en Dios, Dios cumplirá su propósito en ti. Son las palabras de David: Jehová cumplirá su propósito en mí. Y David cumplió su propósito, por supuesto. David existió para ser el rey de una de las naciones más importantes de la tierra. David nació para ser el siervo de Dios. David nació para ser el dulce cantor del Creador. David nació para derrotar a un gigante. David nació, hermano, para liberar a una nación y establecer una nación en un territorio demasiado difícil de vivir, porque había muchos pueblos y enemigos que habitaban la tierra. Pero David fue llevado y fue puesto por Dios, hermano, con un propósito. Tú tienes que saber que Dios tiene un propósito contigo. Por tanto, tú no debes, hermano, tomar decisiones a la ligera, pensar que Dios se ha olvidado de ti. Tú no puedes decidir sin antes entender que Dios cumplirá su propósito en ti, pero todo tiene su tiempo.
Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Ya pues, Señor, ya es tarde. Ya pues, Dios, ¿cuándo? ¿Por qué, Señor? Ya te has atrasado un momento. Dios es el dueño de nuestra vida y el tiempo está en sus manos. Así que usted debe confiar. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Doble sus rodillas. Dobla tus rodillas ante tu Creador y Él te dirá lo que tienes que hacer y Dios te mostrará. Esto es increíble, hermano. Es increíble cómo Dios usa personas, pone circunstancias delante de ti, pone situaciones delante de ti y tú dices: Dios mío, ¿cómo estás obrando a favor de mi vida? Es increíble, Dios, cómo tú acomodas las situaciones, las personas, cómo tú usas cosas para mostrarme a mí que estás obrando tu perfecta voluntad. Hermano, lo he visto muchas veces. Yo debo transmitirte a ti lo que el Señor me ha enseñado a mí. Dios, a través de la vida, me ha enseñado tantas veces que cuando estamos en su voluntad, todas las cosas se dan y las puertas se van abriendo en su momento y en su tiempo, y Dios te pone en el lugar exacto y en el tiempo exacto, porque su palabra no vuelve a Él vacía. O sea, Dios ha prometido bendecirte, Dios ha prometido estar contigo, Dios ha prometido, hermano, hacer algo en tu vida y lo va a hacer. Así que dígale a su hermano: Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dígale, por favor. Acompáñenme al libro de Jeremías, otro gran profeta de Dios. En el capítulo número 29, mis hermanos, vamos a ver lo que Dios, hermano, está diciendo. ¿Cuál es la palabra que transforma? Bueno, lo que Dios dice. Atención. Jeremías, capítulo 29, vamos a ver los versos 11 al 14. A su nombre, iglesia. ¿Quién vive, iglesia? Jeremías 29, mire, versículo 11. Porque yo sé, está hablando el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Mire, ¿pensamientos de qué? ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, dice el Señor, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, ¿qué cosa? De todo vuestro corazón. O sea, acá hay profundidades. Y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos amados, en concreto veo al Señor hablándole a la nación entera y diciéndole: ¿saben cuáles son mis pensamientos para ustedes? ¿Tienen idea de lo que yo ya he pensado para Israel como nación? Y no se queda ahí, porque la gente podría decir: ¿cuál será el pensamiento de Dios, no? ¿Qué pensará Dios de mí? Es lo que usted puede pensar ahora. ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué dirá el Señor de mí? Porque dentro de mí puede haber amargura, mucha tristeza, y en mí también tengo preocupación. En mí hay inseguridad. La verdad, eso sabrá Dios. Sabrá Dios que muchas veces me siento frustrado. Sabrá Dios que muchas veces me siento dolido y eso me bajonea, me angustia. ¿Será que Dios sabe eso? Pues fíjate, hermano, que Dios dice esto, ¿no? ¿Cuáles son mis pensamientos? Primero, pensamientos de paz y no de mal. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios ha pensado en nosotros para una vida que esté establecida en su perfecta voluntad. Los pensamientos de paz son los pensamientos que Dios tiene para nosotros en la vida. Hermanos,
pueden haber muchos pensamientos en el mundo. Y hay gente que piensa de nosotros muchas veces mal, ¿no? Como por ejemplo, no, este no puede. No, tal persona es incapaz de lograr. Aquel que va a poder tener éxito en la vida. No, aquella persona es fracasada. Probablemente muchos piensan así de nosotros. Y probablemente tus propios pensamientos te han llevado a pensar que tú eres incapaz de lograr cosas. Capaz en tu mente hay conceptos de que yo no puedo, no es para mí esto. Pero no interesa lo que tú pienses y lo que los demás piensen. Lo que importa acá es el pensamiento de Dios. Digan fuerte amén, hermano. Porque acá lo que importa es lo que mi Padre piensa de mí, lo que mi Dios piensa de mí. Y los pensamientos de Dios dice que son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que tú esperas? Porque acá yo veo algo, hermano, que se fusiona. Tanto el anhelo del hombre, tanto el deseo del ser humano, como la voluntad de Dios. Dice el Salmo 37, hermano, que debemos deleitarnos a sí mismo en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él nos concederá los anhelos del corazón. Es bueno tener anhelos, sueños, deseos, por supuesto, hermano. Es parte de lo que Dios quiere también. Una persona debe anhelar cosas en la vida, por supuesto. Pero ojo, siempre anhela las cosas buenas. Siempre anhela, por favor, aquello que es sano, aquello que es puro, aquello que glorificará al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen pensamientos de bien? Señor, esto es lo que yo quisiera. Esto es lo que quiero lograr, Señor. Este es mi anhelo, esta es la meta que busco, Dios, en la vida. ¿Tú crees que Dios no ha visto y ha pensado en ti ya? ¿Tú crees que Dios va a menospreciar tus anhelos? ¿Tú crees que Dios va a echar a la borda todo lo que tú anhelas en lo más profundo de tu ser? Por supuesto que no. ¿Tú crees que Dios es insensible y capaz de no sentir, hermanos, ese deseo que tú tienes también? Porque acá la Biblia dice, para que Él nos dé sencillamente, hermano, aquello que esperamos. O sea, Dios ya pensó en nosotros. Y Dios ha pensado de la forma más pura y sincera. Ahora nos corresponde a nosotros decirle, Señor, como tú tienes pensamientos de paz y de bien para mí, por favor concédemelo. Dame, Señor, aquello que anhelo para glorificarte, Dios. Dame aquello que tanto deseo y he estado buscando, Dios, porque quiero honrarte. Porque anhelo, Señor, encontrar ese camino correcto donde yo haré las cosas que a ti te agradan. Hermanos, hemos nacido con un propósito. Tú existes con un propósito. Tú no eres, hermano, cualquier cosa. Eres un plan y un propósito de Dios que Dios quiere desarrollar. Por eso es, mi hermano, que le diga a usted que yo no sería feliz seguramente haciendo otra cosa. Quizás estuviera, hermano, quién sabe dónde, ¿no, hermano Kir? ¿Dónde estuviésemos sin el Señor? Pero pienso que sería la persona más frustrada. ¿Por qué? Porque yo nací para esto. Y disfruto de lo que Dios ha hecho de mí. Y soy feliz porque es lo que amo hacer. Y lo mismo pasa contigo. Dios te dio la vida, te ha dado la oportunidad y eres lo que eres porque Dios tiene un plan. Pero ¿cuándo, pastor? No veo ese desarrollo. Hermano, ten paciencia, usa tus rodillas y vas a ver que Dios cumplirá su propósito en ti. Así que antes de tomar decisiones a la locura, porque dice que las locuras nos llevan a tomar decisiones, ¿no? La locura, hermano, te lleva a decidir. Ahora, y se van y compran y hacen y entregan. Cuidado, antes de decidir, ora a tu Padre. Antes de decidir, ¿por qué? Porque Él ya tiene un plan para ti. Porque Él ya ha establecido algo para ti. Entonces, antes de actuar, usemos las rodillas. Y vas a ver que Dios cumplirá aquello que tú tanto anhelas. Y aquello que tú tanto anhelas tiene que ser de acuerdo también a lo que Dios te permita alcanzar. Vaya conmigo otra vez a Isaías. Vamos, mis hermanos, capítulo 55. Ahora quiero mostrarles algo más acerca de los pensamientos de Dios, acerca de la palabra de Dios que transforma al ser humano. Isaías 55,
Vamos a ver los versículos 6 en adelante. A su nombre, bendito sea el Señor. Isaías 55, verso 6. Buscad, dice, al Señor, fuerte, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Atención, porque mis pensamientos, fuerte, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Un momento, hagamos un paréntesis acá. ¿Por qué los pensamientos de Dios no son los pensamientos de estos señores? Y los caminos de Dios no son los caminos de estos señores. Porque está hablando del inicuo. Vuélvase el inicuo, deje su mal camino. ¿Por qué los pensamientos y los caminos de un ser humano no son los caminos y los pensamientos de Dios? Sencillo, porque ese ser humano está lejos de Dios. Pero los pensamientos y los caminos de un hijo de Dios sí son los pensamientos y los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos hecho de Jesucristo el Señor de nuestras vidas y nosotros caminamos bajo su dirección. Digan fuertemente. Ahí está la diferencia. Yo no he visto un hijo de Dios que ande en la voluntad de Dios, que haga la voluntad de Dios y que esté en otros caminos que no sea el camino de Dios. Nunca he visto un cristiano, una cristiana que viva en la presencia de Dios, que ama al Señor, que ama su palabra y que depende de su Señor, haciendo cosas que desagradan a su Señor. Nunca he visto eso. ¿Saben dónde está el conflicto? Cuando nosotros comenzamos a andar en otros caminos, haciendo otras cosas y desarrollando nuestros propios pensamientos, ahí he visto contradicción y estamos fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando una persona hace de Jesucristo su Señor, cuando una persona confía en Dios, sí va a caminar bajo los pensamientos y el camino del Señor. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta que es una fusión? Y es, hermano amado, como que una sincronización de todo y de muchos aspectos para que estemos siempre en la voluntad del Padre. Los inicuos andan por otras cosas. Los inicuos andan pensando cosas. Los inicuos andan diciendo cosas. La gente sin Cristo anda por otros caminos, hermano. Pero tú y yo tenemos que andar por el camino de Jesucristo. Y Dios cumplirá ese propósito que ya lo ha establecido para ti. Y el último versículo 9, estamos en Isaías 55, 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lógico que una persona sin Dios está en otra vida. Una persona sin Dios no obedece al Creador. Una persona sin Dios no tiene, hermano, de qué agarrarse, pues no tiene un manual, no tiene una dirección espiritual para caminar. Pero acá, hermano, la palabra se cumple. Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene pensamientos de paz, y en esos pensamientos y en esos caminos tenemos que andar. Le dijo el Señor a David, hermano, que él fijaría sus ojos sobre él. Le dijo eso. Señor, le dice: muéstrame el camino que yo debo andar. Así le dijo un día a David en oración: Señor, muéstrame el camino que yo debo andar. Porque tu palabra dice que sobre mí has puesto tus ojos, has fijado tus ojos sobre mí. Eso no va a cambiar jamás. Dios ha puesto sus ojos sobre cada uno de nosotros y Dios no va a descuidar su mirada ni un instante. Así que, hermano, esto me enseña a mí a vivir confiado. Me enseña a mí a esperar en Dios.
me dice a mí que debo orar con más entusiasmo, que debo orar con más ganas, porque sé que el Señor ya tiene un propósito para mí, ya tiene su mirada puesta en mí, ya ha diseñado Dios una vida para mí. Entonces yo debo orar, debo esperar y debo gozarme en Él, porque sé que el Señor, antes que yo fuera, ya había establecido su perfecta voluntad. Hermano, antes que tú hayas diseñado tu vida, porque tú puedes decir, pero yo he estudiado para esto, yo me he capacitado para esto, mi vocación es esto. Pues, bueno, antes que tú hayas pensado en eso, ya el Señor había pensado en ti. Ya el Señor sabía lo que iba a hacer de ti. Antes que tú te titules y recibas tu cartón y celebres con tu familia, ya Dios lo había visto en la eternidad. Antes que tú, hermano, celebres algo y digas, lo he logrado, antes de eso el Señor ya lo sabía. Ahora nos corresponde, hermanos, esperar en Él y confiar en nuestro Señor. Digan fuertemente. Ahora quiero mostrar el proverbio, por favor, ya estamos llegando al final. Vamos todos. Aquí en el proverbio, mi hermano, 16, hay algo bien interesante que usted debe conocer. Proverbio número 16. Vean conmigo los versos 1 al 3. Y presta atención a lo que está escrito aquí. Proverbio número 16, verso 1. Del hombre, atención, del ser humano son las disposiciones ¿de qué? Del corazón. O sea, el ser humano tiene pensamientos, tiene planes. El ser humano puede planificar muchas cosas. Por eso dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre puede querer, el hombre puede anhelar, pero que sea Dios quien decida. ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos eso? Así tendría que ser. Esto es lo correcto. O sea, Señor, yo tengo planes, tengo anhelos de esto, Señor. Quisiera lograr esto en la vida. Pero ¿qué le dijo Jesús? Mas no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino tu voluntad, Señor. En la humanidad Jesús le dijo, en su humanidad le dijo, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, o sea, este sufrimiento, este cáliz, este tormento que voy a soportar en esa cruz, pásalo, pero si no, que se haga tu voluntad. No estaba diciendo Jesús, ay Señor, me arrepiento, ya no quiero ir a la cruz, no, es que lo he pensado mejor, no, es que sabes que Señor, yo en ese momento estaba en un éxtasis y ya te dije así nomás, no, ya no quiero. No, Jesús estaba diciendo, Señor, lo que voy a soportar es tan, pero tan doloroso y cruel, que la verdad que en mi humanidad no quisiera, pero no es como yo quiero, sino como tú. Y acá la Biblia complementa y dice, el hombre puede tener anhelos, decisiones, pensamientos en su corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. O sea, que Dios decida por ti. Yo le he enseñado tantas veces a los hermanos, antes de viajar, ore al Señor y dígale, Señor, ¿está en tu voluntad esto? Señor, ¿está en tu voluntad que tome este siguiente camino, este siguiente paso? Señor, ¿está bien que yo decida esto? ¿Qué dice Dios mío? Antes de dar el siguiente paso, confíe que Dios ya tiene planes para usted. Ahora el verso 2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová, que dice, pesa los espíritus. O sea, el hombre puede decir, no, esto está bien, no, esto es correcto, pero ojo, Dios está en control. Verso 3, encomienda al Señor, ¿qué? Tus obras. Vamos, repita esto. Encomienda a Jehová, ¿qué cosa? Tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Aquí voy a decir algo. Si tú tienes planes, si tú tienes proyectos, si tienes anhelos en el corazón, pon delante del Señor esto. Pon delante de Dios todo y deja que el Señor te guíe. Deja que el Señor te muestre. No sé qué hacer, pastor. Mire, he pensado, me paso en las noches
tengo insomnio, porque no puedo dejar de pensar, no sé qué hacer. Por eso pon delante del Señor todo lo que hay en tu corazón y escucha esto, y tus pensamientos serán afirmados. Es que hace pocas horas alguien me dijo así: no sabemos qué hacer, pastor. No sabemos qué decisión tomar. No sabemos si ir a la Argentina. No sabemos si ir a Tarija. No sabemos si quedarnos aquí. No sabemos a cuál de los médicos ir. No sabemos a cuál de ellos preguntar. No sabemos qué decisión tomar. Por eso es necesario orar y esperar en Dios. Dejemos que Dios diga. Si hasta ahora hemos visto su mano y Dios ha puesto personas, médicos y todo lo necesario delante de nosotros, ¿será que Dios no va a cumplir lo que falta? ¿O Dios no va a hacer que las cosas se den? Y tal cual. Cuando tú confías en Dios, Dios lo hace. Dios te muestra y Dios te guía y te dice: este es el camino que tienes que seguir. ¿Qué hiciste tú? Nada, solo confiar en el Señor. Hermano, Dios nunca deja a una persona que confía en Él. Nunca. Nunca Dios abandona a una persona que pone sus planes y sus proyectos delante de Él y le dice: Señor, aquí está todo lo que yo anhelo, deseo en la vida, pero tú dime qué debo hacer. Porque tu palabra dice que tú tienes pensamientos de paz para mí, pensamientos de bien para mí. Y yo quiero felicitar a los hermanos que tienen proyectos, sueños y anhelos. Los felicito, hermano, porque esa debe ser nuestra vida: tener proyectos, sueños y anhelos, pero que Dios decida. Porque triste y horrible sería que alguien no tenga ni sueños, ni proyectos, ni anhelos, y el Señor no pueda decir: pucha, ¿cómo lo guío? O sea, que no tiene nada en la vida, no tiene anhelos de prosperar, de crecer, de mejorar. ¿Y ahora qué hago?, diría Dios. Por eso yo felicito a la gente que tiene una y otra inquietud y dice: esto quiero hacer, esto quisiera hacer, aquello quisiera lograr. Hermano, qué bendición. Pero no te olvides del ser humano, del hombre es hacer los planes, del ser humano son las disposiciones, proyectos, anhelos, pero de Dios es la última palabra. Y no hay cosa más hermosa que dejar que Dios decida por nosotros, porque si Él decidió, Él nos pone en el lugar exacto y en el tiempo correcto. Vamos, si va a aplaudir, con ganas, con ganas. Encomienda al Señor tus obras. Vamos, repítale al hermano: encomienda al Señor tus obras, tu anhelo, tu deseo, y siga, diga: y tus pensamientos serán afirmados. ¿Necesitamos esto? Amén. Es lo que necesitamos, iglesia querida. Hermano, amigo, personas que nos ven, que nos siguen, lo que tú necesitas es encomendar al Señor. Tú vas a ver que Dios no te va a fallar. Y ahí mismo, Proverbio 19, de unas vueltitas, avance un poquito en el mismo libro, por Proverbios 19, el verso 21. Dice así. Proverbio 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos. ¿Cuántos pensamientos creen que tenemos en el día? Esto es bien interesante. A mí me gusta escuchar. ¿Quién puede saber cuántos pensamientos tiene el hombre? Son más de 6,000 pensamientos. ¿Y de dónde saben? No, otros tienen 8,000. Hermano, así sea uno 100,000 pensamientos, solo Dios lo sabe. Pero dice en el Proverbio 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Y escuche esto: mas el consejo de Jehová, ¿qué cosa? Permanecerá. O sea, muchos pensamientos tú puedes tener y muchos pensamientos puedes oír. La gente te puede decir esto, aquello, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu esposo, tu esposa, tu hijo. Te pueden decir muchas cosas, pero ¿cuál es el consejo que importa? ¿Cuál es?
Por favor, digan, ¿cuál es el consejo que prevalece y debe importarnos? El de Dios. Porque a veces nos dan buenos consejos. Ojo, hermano. Yo no estoy diciendo que los pensamientos y los consejos ajenos sean malos. Hay gente que nos aconseja bien, ¿no? Amigos que nos aconsejan bien. Sí, haz esto, no, dale, métela al negocio. Sí, no, anda, de una, lánzate al éxito, de uk. Se dice uk, uno es en quechua, ¿no? Uk. ¿Y cómo es una? ¿Es lo mismo en quechua? No entiendo eso. ¿Es lo mismo uno y una en quechua? Yes. Porque uno de así decimos entre los chicos. De una decimos. La gente puede decirnos, de una hazlo. De una, meterle a este negocio, andar. Pero muchas veces Dios dice, no es el tiempo. O Dios puede decir, no, porque yo ya sé lo que te espera. Si tomas esta decisión ahora, vas a lamentarlo después. ¿No es cierto? Pero muchas veces Dios dice, no, dale, de te va a ir bien. También Dios dice eso. O sea, lo que importa acá es lo que Dios dice. Y sabes, hermano, también hay gente que nos aconseja mal. Anda, bebé, anda, échate a perder, dale duro. Esta vida es el infierno, hermanito. Este es el infierno, echémonos a perder, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y los dos se echan a perder. Hay gente que nos dice, no mentile, no engañale, no le digas la verdad, ocultale, no, robale. ¿Te ha hecho daño, hermanito? Vos también hazle daño. Habló mal de ti, vos también. Mete cizaña, vos también. Hay gente también que nos puede aconsejar mal. Y cómo no, es triste a veces, pero los seres humanos siguen consejos malos muchas veces. No lo perdones, ni siquiera le hables. No, déjalo, andate. Y a veces los seres humanos hacen caso a ese tipo de consejos. Hay gente, hermano, envidiosa, ¿no? Que por envidia aconseja. Renuncia a tu trabajo. Deja a ese tu jefe. Déjalo a ese jefe gruñón, renuncia. Y él renuncia y la otra, el que le aconsejó, va y presenta sus papeles, su currículum vitae. Hay gente que aconseja por maldad, por envidia y por muchas otras cosas. Así como hay buenos consejos, existen pésimos consejos. Pero el consejo que nos interesa en este día y para toda la vida es el consejo de nuestro Padre. Y para ello, mi hermano, usted necesita orar, nada más, y decir, Dios mío, encomiendo mi vida, guía mis pasos. Y usted va a ver, mi hermano, lo he visto tantas, pero tantas veces. Dios sabe guiar, porque mis pensamientos son pensamientos de paz y de bien, para daros el fin que esperáis. Digan fuerte amén y gócese. Conclusión. Dios estableció su palabra como medio de cumplimiento de su voluntad y propósito. O sea, Dios no puso otra garantía que no sea su palabra. Dios no usa otra cosa que no sea su palabra. La garantía más importante es esto. Cuando uno va a una cierta institución y necesita dinero, nos dicen, ¿qué tiene de oro? ¿No es cierto? Y uno lleva, ¿no?, su anillito de boda. Ay, si lo pierdo estoy frito. Ay, de mí sí. ¿Y qué quieren? Oro. ¿Qué tiene? Pulseras, anillos, aretes. ¿Qué más hay de oro? Dientes ahí sacándose. Una muelota. Todo lo que es oro. Y esa es la garantía. Y después que lo pesan, apenas 3 y ya, por estito le doy tanto. Pero ¿cuál es la garantía? Es esto. Es el oro. Y si usted no paga y si usted no vuelve, ¿qué dice esa institución? Que no vuelva. Yo lo vendo más caro, dice, ¿no? Y chao. La garantía es el oro. Y hay otras cosas, obviamente. Los bancos
hipotecan casa, cosas que tienen valor para darle un crédito a usted, ¿sí o no? No es así, che, hermanito, vengo a sacar un préstamo, presta, pues ya, ¿cuánto quieres? ¿No? Y no es así, ¿no? Hablado, no, hay garantía. El banco le va a decir a usted, ¿usted qué tiene? Tengo una mansión. Ay, ¿no? Ya saben, hay garantía. La garantía de Dios para que tú le creas es su palabra. Nada, hermano, es más importante que este libro. Nada. Y este libro fue empeñado, hermano, para que tú veas que Dios no falla. Para que tú veas, esta es la garantía. Yo te digo a ti, hermano, nada es más cierto y verdadero que la palabra de Dios. Y escucha, comenzando con la creación del universo y culminando en la cruz de su Hijo Jesucristo, absolutamente nada es más seguro, hermanos, y confiable como este libro. Este libro es el libro que nos abrió el camino y que nos da a nosotros la seguridad que necesitamos en este mundo. Por este libro tú descubres que Dios te va a responder. Por este libro tú descubres que Dios ya ha diseñado tu vida, es cuestión de tiempo. Por este libro tú descubres de que Dios no va a fallar, de que Dios va a hacer su voluntad y que tú un día vas a disfrutar de lo que ya Dios planificó para ti. Así que a confiar, iglesia querida, este es y será el método de Dios para demostrar su fidelidad al hombre, su palabra. Y Dios siempre cumplió, hermano, siempre cumplió y cumplirá. Así que encomienda al Señor sus pensamientos, sus obras, sus anhelos, y Él va a decidir por usted. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.